Estamos platicando acerca de los hallazgos gráficos en casos de COVID y creo que es importante que ustedes sepan, pues para empezar, cómo voy a evaluar una tomografía o cómo luce una tomografía normal para no, pues para yo poder entender cuando ahí me dicen tiene tal o cual hallazgo radiográfico. Si me dice radiografía anormal en el 90% de los pacientes sintomáticos, pues tengo que saber primero qué es lo normal, ¿sale? Las imágenes desafortunadamente se ven un poco borrosas porque al bajarlas no me fijé que, que aparecen con buena definición, pero aparecen muy chiquitas. No sé si alcanzan ahí a ver la imagen que está en pantalla. Sí. Sí se Sí, se ve, alcanza a Doc. ver. Ok, entonces esa imagen aparecía mucho más chiquitita y por lo pequeñita que estaba, pues se veía bien, pero creo que no iba a ser visible para ustedes. Déjenme la regreso, a ver si se alcanza a ver. Creo que no. Vean, la imagen normal es así. Ahí tiene mejor definición, pero los que están conectados desde un celular me imagino que la ven muy pequeña, ¿verdad? Sí, está muy Sí, pequeña. se ve chiquita. Bueno, entonces vamos a darle un poco de zoom, que creo que para lo que nosotros queremos observar, bueno, pues es todavía mejor así. Acuérdense que la tomografía, a diferencia de una radiografía, nos permite visualizar el interior de la caja torácica. En la radiografía únicamente vamos a ver imágenes que se superponen y en el caso de una tomografía, dependiendo del tipo de tomografía y dependiendo del corte tomográfico que yo solicite, la imagen va a cambiar. En, en este tipo de corte, yo alcanzo a observar la silueta cardíaca en medio, puedo ver la silueta cardíaca, alcanzo a ver la tráquea también en medio y voy a observar esta imagen hiperintensa en la cual puedo observar yo la silueta de ambos pulmones. Entonces, lo primero que yo voy a observar en una tomografía es si las imágenes son simétricas o no, si el lado derecho luce parecido al lado izquierdo o no. Evidentemente es una simetría no literal porque ambos pulmones son diferentes. No es igual el pulmón derecho al pulmón izquierdo. Obviamente, esta se va a leer igual que la radiografía. Siempre la derecha me estoy refiriendo al lado derecho del paciente, que en una computadora o en un negatoscopio, siempre el lado derecho va a ser mi lado izquierdo, ¿sí? Este es el lado derecho del paciente. Entonces, esto que yo observo aquí es el pulmón derecho y esto que yo observo acá es el pulmón izquierdo. ¿Cómo me ubico acerca de la altura en la que me encuentro? Pues acuérdense que en los cortes superiores únicamente voy a observar la tráquea y conforme voy descendiendo voy a alcanzar a observar ya la bifurcación de la tráquea y la aireación de los dos bronquios principales. Más o menos al nivel de la carina, lo primero que voy a observar es la bifurcación hacia el lado izquierdo, que es el primero que se observa, perdón, hacia el lado derecho, que es el primero que se observa. Y si continúo bajando ese corte, voy a empezar a observar el lado izquierdo. Entonces, nosotros aquí vemos la tráquea. Si ustedes ven aquí la flechita, se alcanza a ver la tráquea ahí central, pero también ya es visible, ya puedo ver yo el bronquio principal derecho. Incluso el bronquio principal derecho ya alcanzó a ver la bifurcación para los dos lóbulos superior y medio, ¿sí? Entonces, esto ya más o menos me ubica a saber que yo estoy por abajo del nivel de la carina, poquito abajo del nivel de la carina. Entonces, esto es lo que yo estoy observando. Esta es una tomografía normal en la cual el interior del pulmón se ve sin un hallazgo importante. Yo aquí no observo nada, se observa todavía el pulmón, vamos a decirlo coloquialmente, negro. Les pongo otro ejemplo para que ustedes vean otro corte diferente.
A ver, déjenme ver si... Aquí. Ok, esto nos va a situar en relación a dos cortes diferentes, ¿sí? A ver, los voy a mover porque ya ustedes me taparon aquí. Un segundito. ¿Ven ahí? Sí, sí, doctor. Bueno, entonces, ¿alguien sabe cómo se llama el corte del lado izquierdo? ¿Axial? Axial. Entonces, ese es el corte más frecuente que nosotros pedimos, una tomografía axial, en la cual los cortes, si lo vemos del lado derecho, la figura del lado derecho es con la que estamos más familiarizados, porque así se toma la radiografía. Entonces, en la figura del lado derecho nosotros nos podemos ubicar mejor. Ahí alcanzan a ver la flechita que estoy ahí señalando. Bueno, cuando tengo una tomografía en un corte axial, es decir, como el de la izquierda, los cortes se van a ir haciendo así. De más arriba, 1, abajo 2, abajo 3, abajo 4, o sea, de lado a lado, 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 y luego la imagen la van a invertir y lo que me van a enseñar es está abajo. Evidentemente en los cortes superiores yo voy a ver muy poquito pulmón, muy poquito porque empieza tomando esta puntita de los ápices. Y conforme voy bajando voy viendo más pulmón hasta aquí en la planta baja antes de la curvatura del hemidiafragma. Aquí es cuando más pulmón voy a ver en las bases. Y luego ya viene la curvatura del hemidiafragma que me va a hacer ver pulmón de un lado, víscera en medio, pulmón del otro lado. Pulmón de un lado, víscera en medio, pulmón del otro lado. Atravesándose de un lado el hígado y del otro lado atravesándose el estómago, ¿verdad? Entonces, primero para yo poder observar una tomografía, pues tengo que entender lo que estoy viendo. Y dependiendo del corte es lo que yo voy a ver. Ahora, cuando yo no pido tomografía axial, cuando yo pido cortes sagitales o cortes coronales, yo voy a observar la TAC, me la van a reportar diferente. Ahora vamos al lado izquierdo. Van a empezar haciendo el corte por el esternón, así, pum, uno, y se van a ir tras, 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 de lado a lado, de lado a lado, de la parte anterior del tórax a la parte posterior del tórax. Entonces, lo que yo voy a observar en esta imagen de la derecha, también va a ir modificándose si yo estoy muy anterior o muy posterior. Aquí estamos en medio, ¿verdad? Yo no alcanzo a ver la imagen del esternón, ni tampoco alcanzo a ver las vértebras posteriores. ¿Qué quiere decir? Que mi corte está todavía un poquito delante de la silueta cardíaca, porque tampoco aquí alcanzo a ver todavía la figura completa del corazón, y sí alcanzo a ver la tráquea y la bifurcación de la tráquea en dos. Es decir, si yo quisiera ubicar acá en el corte axial, yo podría decir que el lado derecho me están tomando una línea más o menos aquí, miren. Ahí donde va la línea, la flecha, aquí están haciendo el corte. Aquí, 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 aquí. ¿Sas? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? ¿Aquí será el corte? ¿Qué es esto que yo veo No. aquí? No, Sería no, más el centro, ¿no? más atrás, porque yo ya aquí estoy viendo la tráquea. ¿Sí? Acuérdense en esta imagen dónde estaría la tráquea. A ver, vamos a regresarnos a la otra diapo.
Difícil es cambiarle aquí, hombre. Aquí, ahí se ve chiquita la imagen, pero alcanzan a ver la tráquea, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, ¿la doctor. tráquea dónde se ve? ¿Se ve anterior o posterior? ¿A dónde está más cerca? Posterior. 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 Esto que ustedes ven acá arriba, este es el esternón. Esto que está ahí la flechita, ese es el esternón. Esto que ustedes ven acá atrás, esa es la columna vertebral. Entonces, la tráquea está más cerquita de la columna vertebral que del esternón. Entonces, ahora sí, ubíquense en la tomografía que les enseñé ahorita. Si yo aquí alcanzo a observar la tráquea y la bifurcación de la tráquea, entonces, ¿dónde estaría ubicado? Pues estaría ubicado más o menos acá, ¿sí? Todavía no veo la silueta cardíaca bien, todavía no veo ya no veo la columna vertebral, pero alcanzo a ver bien la tráquea. Estoy justo estoy aquí, miren. ¿Sí? Sí, doc. Ok, vámonos entonces ahora a ver algo patológico. Déjenme ver. Aquí pusieron algo en el chat. Bien. Esta es una tomografía de una neumonía. Otra vez vamos a ubicarnos. ¿Qué tengo acá arriba? El esternón. Detrás del esternón que tengo, la silueta cardíaca. Luego de la silueta cardíaca, pues voy a tener la columna aérea, si es que se observa. Y en la parte posterior voy a tener la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, ¿qué observo? Observo un lado de la tomografía, el lado derecho de la tomografía, lo alcanzo a observar completamente íntegro, aunque con bordes irregulares, pero este borde del lado derecho está íntegro, y no hay imágenes en el interior que me llamen tanto la atención. Cuando yo me voy del lado izquierdo y empiezo a hacer el borde del lado izquierdo, me llama la atención toda esta imagen que yo veo aquí a esta altura, ¿sí? Entonces, todo esto no es normal. Habitualmente así se ven las tomografías cuando tengo un proceso neumónico, cuando tengo una zona de consolidación. Las neumonías, que son neumonías alveolares, que tienen un patrón de consolidación o un patrón alveolar, se observan como esta, con una imagen ahí que no es simétrica con el lado opuesto. Entonces, esto es parecido a una neumonía. Bueno. Hay otro tipo de cosas que me pueden dar imágenes alteradas. A ver, otra vez. Por alguna razón, cada que quiero cambiar la imagen me saca. ¿No es porque le tiene que quitar el zoom primero? Sí. La cosa es que como que no me deja. ¿De qué creen que sea esta tomografía? Tuberculosis. Muy chiquita. No. Este es un paciente de fibrosis quística. Sí, pues acá dice, ¿verdad? TAC FQ. Este es un paciente de fibrosis quística. Entonces,
Eso que ustedes observan, esas imágenes redondeadas como en anillito, híjole, perdón que se ve tan borroso, pero es que no, dándole el zoom se pierde toda la calidad. Entonces, todas esas imágenes redondas con un halo de un color un poco más claro se llaman bronquiectasias. Los pacientes de fibrosis quística tienden a hacer bronquiectasias. Entonces, evidentemente, en cualquiera de los dos cortes que ustedes vean, aquí ya se dan cuenta de que esta imagen no es normal, de que esta imagen ya tiene de que esta tomografía tiene unas imágenes redondeadas compatibles con bronquiectasias diseminadas en ambos pulmones. Entonces, este es un paciente con fibrosis quística y eso tampoco es normal. Vamos a la que sigue. Y esto es a lo que queríamos llegar. Bueno, ¿cuál es la descripción de una tomografía en un paciente con COVID? Tiene varias características. La principal, la número uno de ellas es la rápida evolución. Son pacientes que evolucionan muy rápido de una tomografía normal a una tomografía con hallazgos alterados. Entonces, estos cortes que les estoy presentando aquí es una línea de tiempo. En la parte superior izquierda de su pantalla, ustedes ven una tomografía de COVID en las primeras horas de la enfermedad, en donde yo podría decir incluso que pareciera un ataque normal. Pero en el pulmón derecho, en la parte anterior, ya observo yo esta imagen, que estoy circulando aquí con el apuntador, con la flechita, ya observo ahí una imagen que me llama la atención. Característica de COVID, que las zonas de consolidación van a ser siempre bilaterales. Las zonas de consolidación casi siempre son anteriores y posteriores. Entonces, aparte de que se va deteriorando de ambos lados, también lo va haciendo en diversas zonas. Lo va haciendo en la parte anterior, como ven ahí en la flecha, y lo van haciendo en la parte posterior de ambos lados. Siempre inician por la periferia, no inician en el centro de la tomografía. Y muchas de las veces, al final de la consolidación, tienden a localizarse en la parte posterior del pulmón. Entonces, imagen 1, primeras 12 horas de la enfermedad, únicamente veo esta tendencia a consolidar aquí, que incluso puede ser confundida con un artefacto, es decir, con un error en la toma de la tomografía. 24 horas Doc, después, la zona que dice es la que está en el pulmón derecho, que derecho. Ah, ok. Es que no, yo no veo su apuntador que se mueva, entonces no sabía si Ah, era ese. ok, vamos a situarnos del lado derecho del pulmón. Tú alcanzas a ver pegado a la silueta cardíaca algo que sale del corazón. Bueno, que te da la apariencia de salir del corazón, es una imagen blanca. Eso es normal, esa es parte del hilio pulmonar. Donde termina esa imagen blanca, arribita, ves una imagen blanca pero difusa, difuminada, Como esmerilada, ¿no? como esmerilada. Sí, Esa es sí. la zona que te llama la atención. Ok, En la, gracias. en la TAC 2, que es la que sigue del lado derecho en la parte superior, en esa tú ya alcanzas a ver algo que se llaman cisuritis, ¿sí? Es decir, yo ya veo la división de los segmentos del pulmón. Si ustedes se fijan, está ahí del lado derecho, parecía que está dividido en tres piezas. Una pegada al esternón, otra pegada aquí a la orilla, a la parrilla costal, y la última en la parte de abajo pegada a la parte posterior, ¿sí? A la espalda. Entonces, esas líneas que dividen son cisuras. Entonces, este paciente ya tiene cisuritis y ya tiene una zona de consolidación muy clara, difuminada en la parte posterior, pegada ahí a la espalda. Entonces, esta imagen, para los que alcanzan a ver la flechita, esta imagen ya es característica de COVID. ¿Por qué? Porque es periférica, porque apareció en pocas horas
y porque la veo de los dos lados del pulmón. Aquí se ve una imagen de este lado del pulmón y aquí se ve una imagen de este otro lado del pulmón. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, sí se ven. Sí, sí se ven. Sí, Pero su cursor no se mueve. Esas imágenes se consideran posteriores. Bueno, y alcanzamos a ver todavía la imagen que habíamos visto en la primera tomografía, a lo mejor un poquito más difuminada, pero ahí se alcanza a ver todavía. En la parte inferior de la pantalla del lado izquierdo, ya vemos una zona ahora sí claramente consolidada, bilateral, y en la parte posterior del pulmón, no pegado adelante al esternón, sino pegado atrás a donde está la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, esa imagen de consolidación bilateral ya es en una etapa más tardía. Y por último, en el lado derecho, vemos a un paciente que ya es el mismo paciente, ¿eh? Vemos ese paciente cuando ya fue egresado a su domicilio. Ya, señor, ya váyase a su casa, usted ya se alivió. Y desafortunadamente, esas imágenes de consolidación ahí permanecen. Incluso este paciente ya está formando bronquiectasias, que a lo mejor ustedes no las alcanzan a ver ahorita por la definición, pero dejen ver si le puedo dar más zoom. En el pulmón izquierdo ya se alcanzan a ver esas rueditas, le llaman ahí, ya ven que siempre hacemos comparaciones, le llaman en forma de anillo de compromiso. Entonces se ven esas rueditas ahí con un halo hiperintenso, ¿sale? Esas ya son imágenes que hablan de cronicidad. Entonces, ¿cómo identifico un paciente con COVID mediante una tomografía? Con un infiltrado, con una zona de consolidación que va a ser bilateral y va a ser multilobar. De los dos lados aparece adelante y aparece atrás. Y con una evolución rápida. Vamos a ver si lo podemos modificar aquí. Ok, esta es otra imagen de COVID. Vean cómo la afectación es bilateral, cómo evoluciona rápido. Algunos médicos le llaman a ese infiltrado, le dicen algodonoso. Pareciera como algodoncillo, ¿verdad? De los dos lados, de la periferia hacia el centro. Y este paciente pues tiene un grado de afectación mayor que el que habíamos visto antes. Hay imágenes que nos pueden confundir. Por ejemplo, este es un paciente con un hongo, este paciente inmunocomprometido con un aspergillus. Pero la diferencia, por ejemplo, con el COVID, pues es que este paciente está respetando la periferia. Si ustedes se fijan, no está completamente el infiltrado pegado a la orilla. Más bien lo tenemos con tendencia al centro. Es bilateral, es difuso, pero no está pegado a la periferia, está más bien en el centro. Y la evolución no es tan rápida como en el COVID. Si yo no conozco la evolución tomográfica del paciente, entonces me puedo llegar a confundir. Con los pacientes es complicado porque uno les pide el estudio tomográfico cuando el paciente todavía se siente bien. Llega el paciente a consultarte porque tiene fiebre, tiene tos, cefalea, mialgias, artralgias, cansancio, dicen que es un cansancio que nunca habían experimentado, y tú le mandas a hacer una tomografía de 3,000 pesos. Ah, caray, pero espérame, pues si yo no tengo ni dificultad para respirar ni nada, sí, no me importa, o sea, yo te estoy pidiendo la tomografía precisamente porque yo pienso encontrar este hallazgo tomográfico, el de la primera diapositiva de la parte superior izquierda. Yo te quiero encontrar desde aquí, desde la parte superior izquierda. ¿Sí? Si tú comienzas con deterioro o empiezas a desaturar, te vuelvo a pedir la tomografía y esperaría yo ver una imagen como la del lado derecho. Entonces ya con esa evolución rápida y con ese infiltrado bivasal o bilateral, yo puedo inferir o yo puedo sospechar que se trata de COVID. Vamos a ver ahorita más acerca de eso. Déjenme salgo de aquí.
voy a contestar una llamada, ¿eh? Ya saben que ahorita el infectólogo se hizo el familiar más cotizado, ¿verdad? Tengo un primo odontólogo que justamente acaba de salir positivo y comenzó con desaturaciones, trae 89% de saturación. Entonces lo mandé ya a hacerse su tomografía desde que se enfermó y no se la hizo. Y ahorita me está mal. Ustedes vayan tomando una nota de algo este es el reporte, ¿eh? No viene aquí la imagen, les voy a leer aquí el reporte. Dice, bueno, te hacen el reporte de todo desde cómo se encuentra la glándula tiroides, estructuras vasculares, mediastinales, que pareciera no importarnos. Pero acuérdense que muchas de las imágenes tomográficas en pulmón también pueden ser metástasis de carcinomas ubicados en otro sitio. Entonces, siempre que ustedes ven una tomografía, me faltó decirles eso, hay que empezar como con la radiografía, a observar todo lo que podamos. Si un radiólogo les da un reporte escrito, pues también hay que tratar de leer todo el reporte para que ustedes sepan si no tiene algún problema que esté en otro sitio y que me esté dando aquí una repercusión nada más. Bueno, todo normal, dice glándula tiroides normal, estructuras vasculares normales, desarrollo, distribución habitual, corazón de situación, tamaño, morfología normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya llegamos a el área de tórax. Dice, pulmones con consolidación, con distribución peribroncovascular y subpleural, que afecta a ambos parénquimas pulmonares, sin evidencia de derrame pleural. Zonas de consolidación por porcentaje. Lóbulo superior derecho, 5%. Lóbulo medio, 25%. Lóbulo inferior derecho, 50%. Lóbulo izquierdo, lóbulo inferior izquierdo, 25%. Y lóbulo superior izquierdo, 5%. Luego, después de eso nos dice, datos sugestivos de proceso infeccioso atípico de etiología probablemente viral. Agente a determinar. Patrón pulmonar categoría C. Zonas de consolidación. Evaluación subjetiva. Calificación de 12 puntos. Bueno, ¿a qué se refiere con eso de los puntos? Hay una tabla que ustedes deben de conocer cuando evalúan a un paciente que tiene COVID, que les va a dar puntajes para decirles el patrón predominante y la fase de la enfermedad. Esto es importante, esto anótenlo. Nosotros vamos a tener categorías A, B y C, que nos van a dar un patrón determinante. La categoría A dice vidrio despulido. Esa tabla la hizo el INER, para que ustedes lo busquen después en el INER. Categoría B, empedrado. Categoría C, consolidación. Cuando yo hablo de COVID, esa categorización que hizo el INER me ayuda a identificar en qué fase de la enfermedad estoy. Cuando yo tengo una categoría A de vidrio despulido, me encuentro en una fase inicial de la enfermedad. Cuando tengo una categoría B, empedrado, me encuentro en progresión de la enfermedad. Y cuando me encuentro en la categoría C, me encuentro en consolidación, enfermedad avanzada. Luego vienen los puntajes. ¿Se acuerdan ahorita que yo les leí que en el lóbulo superior tanto por ciento, lóbulo medio tanto por ciento? Se refiere al porcentaje de consolidación o de vidrio esmerilado o de empedrado que yo alcanzo a observar en esa zona. Y dependiendo del porcentaje que yo tenga, le voy a dar puntos.
Cuando yo tengo menos del 5% de un lóbulo, le doy un punto. Del 5 al 25% le voy a dar 2 puntos. Del 25 al 50% le voy a dar 3 puntos. Del 50 al 75% le voy a dar 4 puntos. Y arriba del 75% de afectación por lóbulo, le voy a dar 5 puntos. ¿Cómo lo clasifico eso? Si yo junté en total de 1 a 5 puntos, tiene afección leve. De 6 a 15 puntos, tengo afección moderada. Y si yo tengo más de 15 puntos, es afección severa. Ok, entonces, eso les digo, ustedes lo pueden buscar en un artículo que se llama Diagnóstico por imagen y espectro radiológico, publicado por el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en marzo del 2020. ¿Sale? Sí, las bronquiectasias, por ahí preguntan que aparecen en etapa tardía. Sí, aparecen en etapa tardía. Ok, entonces vamos a ver qué nos reportan de este muchacho. Dice, conclusión, datos sugestivos de proceso infeccioso atípico. Ahorita usted ya tiene que saber leerlo, ¿eh? Valoración subjetiva y semicuantitativa para expresión de proceso infeccioso. 12 puntos. ¿Cómo lo clasificarías, Marta, con 12 puntos? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. Sería afección moderada. Afección moderada, ¿verdad? Entonces tenemos 12 puntos, es afección moderada. Y luego dice, acorde a la clasificación del INER, encontramos hallazgos incidentales. Cambios inflamatorios perirenales. Acuérdense que el COVID no solo afecta al pulmón. Entonces, si me dice cambios inflamatorios perirenales, me tiene que importar eso. Si me dice silueta cardíaca normal, también me debe de importar eso. Entonces, yo a este muchacho lo clasificaría con una afección moderada y en una etapa de consolidación, ya con enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir? Pues que hace días que empezó. Ok, déjenme ver si tenemos la imagen. No, no tiene la imagen. Bueno, previa autorización de mi familiar, le voy a pedir que ahorita que le tomen las fotografías me las mande para yo mandárselas a ustedes. Sí, dices ahí que pase el paciente real, el caso real. Pues de eso se trata, eso es lo que ustedes van a ver, casos reales. Ustedes no van a ver libros. Entonces, sí, hay que ver lo que llega realmente, porque a veces en el libro no lo describen muy bonito y luego se enfrenta uno a cosas que no esperaba. Bueno, ya teniendo el conocimiento de esto, vamos a regresarnos a la presentación original. A ver si ustedes lo alcanzan a ver ahí ya. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Hallazgos tomográficos que encontraron en este estudio. Este estudio es del 14 de febrero del 2020. Acuérdense que la enfermedad en China surgió en noviembre, entonces esto era fresquecito en aquel momento, ¿verdad? Entonces decía, pacientes pediátricos con hallazgos tomográficos, 30% lesiones pulmonares unilaterales, pero la mayoría, 50% lesiones pulmonares bilaterales, 20% no tenían alteración pulmonar. Patrón habitual, consolidación con halo circulante.
50%. Opacidad en vidrio despulido, 60%. Infiltrado fino, 20%. Nódulos pequeños, 15%. ¿Por qué no nos da 100% ahí? Pues porque una persona puede tener dos o más alteraciones. Es decir, puedo tener vidrio despulido y además infiltrado fino. Siguiente imagen. Vean aquí cómo nos reportaban en febrero del 2020. Nos enseñaban diferentes cortes tomográficos de diferentes tipos de pacientes. Dice femenino, figura número 1 o figura número A, que sería la de la parte izquierda. Femenino de 14 años de edad. Tomografía computada de tórax que muestra patrón de vidrio despulido con opacidades en el lóbulo inferior del pulmón derecho, localización subpleural y extensión subpleural de las lesiones. Entonces son estas pequeñas imágenes pegadas a la parte posterior. ¿Ya las vieron? Sí. Sí. La imagen B nos muestra una zona de consolidación con un halo en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, rodeado por una opacidad en vidrio despulido. Entonces, aquí nos enseña el pulmón izquierdo en el lóbulo inferior, en la parte posterior. Vemos esas imágenes redondeadas, esas pequeñas imágenes redondeadas y todo este halo de vidrio despulido. Ojalá que la mayoría sí vean el apuntador o la Y flechita. ya se ve, Doc. Entonces, aquí donde está mi apuntador, ahí empieza el halo. Todo esto es el halo, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta acá abajo. Ese es el halo de vidrio despulido. Y estas imágenes pequeñitas, redondeadas, hiperintensas, son las imágenes que escribí ahí. Entonces, son dos patrones distintos. La figura A es unilateral y es apenas un patrón de vidrio despulido. Si ustedes se acuerdan de la clasificación que nos enseñó el INER, esto es una fase temprana, va empezando. En la etapa 2, en la figura B, ya estamos viendo un patrón empedrado, ya vemos esas imágenes bien redondeaditas, bien hiperintensas, con un halo de vidrio despulido alrededor, entonces estamos en una etapa intermedia. Y en la última imagen, en la parte derecha, la imagen C, dice, masculino de 1 año de edad, con tomografía de tórax, que muestra consolidaciones difusas y opacidades en vidrio despulido en ambos pulmones, algo a lo que le llamaban pulmón blanco, ¿sí? Entonces, aquí observan ustedes ya una zona de consolidación. Ya no se ven las imágenes pequeñitas del empedrado, ya se ven imágenes grandes, ya se ve una consolidación basal con predominio en la periferia, pero con vidrio despulido en todo el pulmón. Y del otro lado, del lado izquierdo, empezamos a ver ese vidrio despulido. Esta ya sería una etapa a lo mejor un poquito más tardía. Ya aplicando lo que se aprendió después, ya aprendiendo lo que viene en la clasificación del INER, pues ustedes podrían empezar a jugar con los porcentajes. Yo en la figura A, yo calcularía menos de 5% de afectación. En la figura B, en este lóbulo, calcularía, híjole, a lo mejor en este pulmón hasta un 50% de afectación. Y en la figura C, en el pulmón derecho, 50% de afectación. Y en el lado izquierdo no veo tanta afectación. Entonces, con eso yo puedo hacer un puntaje y ya clasificarlo como leve, moderado o severo. Bueno, obviamente la clase no es imagenología, no van a aprender ustedes ahorita exactamente cómo leer una imagen, pero espero que les haya quedado claro qué es lo que yo busco en una tomografía. Dice, aquí una duda. Ay, no sé por qué mi computadora está parpadeando. La figura A. Ay. Dani, ¿tienes micrófono? Sí, Dani, doctor. si quieres, mejor dime porque no alcanzo a. No se preocupe. No sé. Es que la figura... Siga. Es que la figura quedaba, o sea, en vez de verse la silueta cardíaca, se veía como, pues, como una masa.
y pues me quedó la duda de qué es eso. Ah, bueno, tú sí sabes qué es. ¿El diafragma? ¿Qué corte crees que sea ese? No, no estoy segura, pero por eso preguntaba si era algo más caudal. O Ujú. sea, si estaba por debajo de la silueta cardíaca y era el diafragma, quizá. Si esa es una imagen, ese es un corte inferior, ¿sí? Por eso te dice que ahí tienes una imagen subpleural, ¿sí? Dependiendo de la altura a la que tú tomes la tomografía, van a ser las imágenes a las que tú te vas a enfrentar. Cuando tú ves ya una imagen grande del lado derecho, estás viendo, como dice Febic, estás viendo el hígado. Entonces eso que tú ves ahí, mugre computadora. ¿A usted no les parpadea? No, doctor. No, No. se ve bien. Ok, lo que ustedes están viendo aquí es el hígado en la figura. Este es el hígado, ya se está atravesando. Entonces, por eso ya nada más alcanzas a ver aquí un pedacito de pulmón. ¿Por qué te tomaron ese corte? Porque probablemente todo lo que estaba en los cortes superiores todavía estaba normal. Acuérdate que COVID empieza en la periferia y tiende a empezar en las bases, o le gusta más afectar las bases. Vamos a ver De si- hecho, sí Bueno, dice que afecta la parte inferior, ¿no? sí dice ahí subpleural. Bueno, vámonos a la que sigue. Dice, Doctor, una duda rápida. En el caso de las consolidaciones post-COVID, ¿estas van a desaparecer una vez ya se ha tratado la patología o posteriormente van a ocupar rehabilitación o siguen las consolidaciones después del proceso o qué va a pasar después? ¿Cuánto tiempo más o menos va a tardar en desaparecer eso? igual que con las neumonías, tú vas a tener un periodo de hasta 3 meses para que desaparezca la consolidación. Aquí la bronca es que COVID ocasiona un daño peor que el de una neumonía bacteriana. Fíjense bien, los virus son más bravos que las bacterias para el pulmón. Las bacterias habitualmente llegan, te crean una zona de consolidación, te ocupan el alveolo y te ocupan el intersticio por moco, por detritus, por plaquetas, por neutrófilos, por bacterias, te hacen ahí un proceso inflamatorio. Tú le das el antibiótico, se muere la bacteria y tu pulmón, si se acuerdan de las fases de la neumonía, pasa de esa hepatización roja a la hepatización gris y luego ya a la resolución y empiezan a expulsar todo eso que se formó. Pero los virus no, los virus ocasionan muchas veces necrosis. Virus sincitial respiratorio y ahora esta nueva variante de COVID llegan a ese pulmón, ocasionan inflamación, ocupan espacios intersticial y alveolar, pero además de eso ocasionan necrosis de la zona en donde están afectándote. Entonces, desafortunadamente hay pacientes que nunca se van a recuperar de esa lesión pulmonar que dejó el COVID. ¿De qué depende también? Pues de la premura o de la rapidez con la que tú diagnostiques. Cuando tú diagnosticas a un paciente con rapidez, puedes iniciar tratamiento. Y ahorita aprovechamos para hablar del tratamiento, porque aquí en las diapos no viene tanto de eso. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el COVID? Acuérdense que el COVID va a tener, me voy a adelantar aquí unas diapositivas. Esto es casi lo mismo, ahorita nos regresamos. Acuérdense que el COVID, para empezar, es difícil de diagnosticar, porque yo tengo etapas o tengo momentos para diagnosticarlo. Fíjense bien, aquí les habla de serología de IgM e IgG. Cuando empezaron las pruebas y que todo el mundo quería pruebas rápidas y que todo el mundo le urgía tener una IgM o una IgG, se nos olvidó lo que significa una IgM y una IgG. La IgM son anticuerpos que nos están defendiendo en tiempo real del organismo que nos está atacando. Las IgGs son anticuerpos que se producen como memoria. Bueno, si yo tomaba anticuerpos del día 1 al 7, yo iba a tener una sensibilidad de 28% para IgM y de 19% para IgG. Del día 8 al 14
14, yo tengo 73% de sensibilidad para IgM y 54% para IgG. Y del día 15 al 39 tengo una sensibilidad de 94% para IgM y de 79% para IgG. Dicho en otras palabras, para que yo tuviera sensibilidad adecuada de IgM e IgG, en las pruebas rápidas yo tenía que tener más de 15 días enfermo. Conclusión, algo muy criticado porque nuestro país se politizó la pandemia. Y decían, ¿cómo puede ser que el gobierno no tenga pruebas rápidas? Y se referían en aquel entonces a la prueba que existía de IgM e IgG. Pues no servían. Aunque hubiéramos tenido miles de millones de pruebas rápidas, no servían. Porque detectan IgMs e IgGs. Y una persona puede llegar enferma con 2, 3, 7, 10, 12 días y va a salir negativa. Para tener una sensibilidad adecuada, tendría que tener yo más de 15 días enfermo. ¿A qué nos llevó esto? Bueno, a que mucha gente se hacía la prueba, salía negativo, pensaban que no tenían la enfermedad y continuaban su vida. Otra de las pruebas fue la PCR. La PCR sí me sirve para detectar enfermedad aguda, siempre y cuando yo tome una muestra nasofaríngea. Hubo laboratorios que estuvieron tomando PCRs en sangre. Hubo laboratorios que estuvieron tomando PCRs faríngeas o nasales. No funcionan. Debe de ser nasofaringea. Introducir el hisopo con un dacrón, ni siquiera con un hisopo de tela ni de algodón. Tenía que ser uno especial que se llama dacrón. Introducirlo por la nariz hasta la faringe y ahí hacer el raspado epitelial. Tratar de llevarse células epiteliales, que es a donde se fija el COVID, y hacerle la PCR. Y la PCR tenía mayor sensibilidad entre el día 3 y el día 12. Entonces, si yo empecé con síntomas y me tomé la PCR el día 1 o el día 2, o me esperé y me lo tomé el día 15, 16, 17, la sensibilidad bajó y también tenía falsos negativos. Entonces, de entrada, ¿cómo voy a empezar el tratamiento temprano si es difícil hacer el diagnóstico temprano? ¿Cómo me tenía yo que orientar? Por clínica. Esa era una parte, por clínica. Y la otra parte debió de haber sido con una tomografía. Otro de los hallazgos, la oximetría. Entonces, si en un paciente yo tomaba oximetría, tomaba tomografía y le daba seguimiento clínico, era más probable que yo detectara el COVID y que yo detectara las complicaciones del COVID, que si yo lo hacía intentando tomar la temperatura o intentando tomar pruebas rápidas. Creo que van varias clases que yo les digo, eso de tomar la temperatura a la entrada de un establecimiento no sirve de nada. Eso de limpiarte los pies en un tapete seco a la entrada de un establecimiento no sirve de nada. ¿Qué serviría? Que te exijan el cubrebocas todo el tiempo que estás dentro. No de cubrepapada, de cubreboca, de cubrenariz. Que te tomaran, ¿se imaginan qué padre si al entrar a un establecimiento te hubieran tomado la oximetría de pulso en lugar de tomarte la temperatura? Hubiéramos detectado mucha gente hipoxémica silente, mucha gente con saturaciones de 88, 89 que no tenía otro síntoma. Si en lugar de preocuparnos por hacer PCRs y pruebas rápidas a todo el mundo, hubiéramos hecho tomografías a los sintomáticos, hubiéramos diagnosticado un mayor número de personas y el diagnóstico hubiese sido más temprano. Bueno, ¿qué voy a atender cuando ya lo detecté? Cuando ya dije, sí tiene COVID. Pues número 1, tratar de, bueno, esas diapos no, nada más son para identificar cómo se hacía el diagnóstico. Aquí decía tipo de muestra, exudado faríngeo, nasofaríngeo, lavado bronquial alveolar, aspirado traqueal, biopsia de pulmón. Temperatura de transporte de 2 a 8 grados centígrados, todas que ustedes tomaran, y los comentarios que nos daban. Y la mejor era el exudado faríngeo y nasofaríngeo.
No le voy a hacer lavado bronquial alveolar a los pacientes porque necesitaría yo intubarlos y probablemente con el pulmón dañado pues no salen de la intubación. El aspirado traqueal es lo mismo y la biopsia de pulmón pues únicamente para los que se morían, ¿verdad? Les decía que desafortunadamente aquí se politizó, veíamos todo tipo de personas hablando de COVID, todo mundo se volvió experto en COVID. Esta es la pandemia de las redes sociales, en donde sale una periodista, Lili Telles, a regañar a un subsecretario de salud. El cuate es epidemiólogo, el cuate fue y estudió en Johns Hopkins, el cuate regresa de allá a tratar de llevar una política en salud y aquí un periodista lo regaña y dice que está haciendo todo mal, que compre pruebas. Híjole, qué triste que todo en nuestro país se torna político. Bueno, entonces, ¿qué trato de evitar yo en el COVID? Trato de evitar las coinfecciones. No es válido dejar antibiótico profiláctico. Eso de que le voy a dejar ciprofloxacino por si se infecta no es correcto. Yo voy a barrer la flora bacteriana normal y voy a exponer a mi paciente a que tenga una coinfección por un microorganismo resistente. Entonces, no es correcto dejar profilaxis antibiótica. Voy a intentar que el paciente no tenga consolidaciones a nivel pulmonar o que tenga la menor cantidad de consolidaciones a nivel pulmonar. Las consolidaciones se dan por dos vías, por la ocupación del parénquima pulmonar por el virus y la respuesta inflamatoria de los neutrófilos, las plaquetas y los detritus, y la otra por alteraciones en la coagulación. Los pacientes de COVID tienen elevación de la ferritina, tienen elevación del dímero D y tienen alteración en los tiempos de coagulación. ¿Qué es, por ejemplo, el dímero D? El dímero D es producto de la degradación de la fibrina, ¿sí? Es un proceso de la coagulación. ¿Por qué se llama dímero D? Pues porque contiene fragmentos de la fibrina. Entonces, los pacientes con COVID tienen un problema de coagulación. Es un problema muy diferente a todo lo que nosotros habíamos enfrentado. Nosotros hablábamos de neumonías, y en neumonías, si ustedes se acuerdan, únicamente hablábamos de infiltrados por inflamación, pero no hablábamos de problemas de coagulación. Desde que la gente que estudia COVID, desde que los médicos en China empezaron a darse cuenta de que el virus ocasionaba trombos y que se podían esparcir por todo el cuerpo, comenzaron a hablar acerca de una enfermedad tromboembólica venosa. Así le llamaron, enfermedad tromboembólica venosa. Y se fijaron que los niveles de dímero D en esos pacientes que hacían enfermedad tromboembólica venosa estaban elevados. Se dieron cuenta de que la fibrina estaba elevada y entonces sugirieron que los niveles elevados de dímero D en personas hospitalizadas debían de alertar sobre el riesgo de que el paciente sufriera una enfermedad tromboembólica. Es decir, yo no tengo nada más el problema inflamatorio a nivel pulmonar, yo no tengo nada más el riesgo de que el pulmón se infecte, se inflame y se necrose. También tengo riesgo de que se eleve el dímero D, se eleve el fibrinógeno, se alarguen o se acorten los tiempos de coagulación y que yo tenga a un paciente que va a empezar a formar trombos que viajen por todo el cuerpo, que ocluyan una arteria renal, que ocluyan una irrigación a una parte del pulmón, que ocluyan una arteria coronaria, que ocluyan alguna arteria a nivel cerebral y que mi paciente se pueda morir por una causa diferente a la pulmonar. Muchos pacientes murieron por insuficiencia renal. Muchos pacientes murieron
por infarto agudo al miocardio. Muchos pacientes experimentaron alteraciones neurológicas por ictus, ¿sí? Entonces yo tengo que prevenir la coagulación. ¿Qué le voy a pedir al paciente cuando yo ya lo detecté con COVID, cuando yo ya tengo una PCR positiva o cuando yo ya tengo una prueba antigénica positiva? Le voy a pedir dímero D, fibrinógeno, fibrina, TP y TPT. Habitualmente, ¿cuándo se eleva el dímero D? Bueno, en la mayoría de los pacientes se estaba elevando al día 12 de la enfermedad. 62% de los enfermos eran hombres y la gente que más tenía problemas trombóticos rebasaba los 60 años de edad. 45% de los pacientes que tuvieron un dímero D arriba de 1000 terminaron en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es uno de los que yo debo de vigilar en un paciente con COVID? El dímero D. ¿Cuál es la terapia que yo debo de dejar en un paciente con COVID ya diagnosticado con elevación del dímero D? Tengo que darle anticoagulante. ¿Cuál fue el anticoagulante que más se utilizó y que demostró más éxito durante el COVID? La enoxaparina. Se los voy a intentar anotar aquí. El nombre comercial de este era Clexane. Entonces se tornó sumamente difícil conseguir enoxaparina, ¿sí? Fue muy complicado que consiguiéramos enoxaparina porque todo el mundo la estaba buscando como si fuera agua de uso. A ver, denme un segundito, me voy a salir de aquí para que, a ver si deja de parpadear. No, no se puede. Ya me estaba mareando. Bien, entonces, enoxaparina o Clexane es uno de los nombres comerciales de las marcas de enoxaparina, pero se hizo bien difícil conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque muchos médicos que leyeron acerca de la utilidad del anticoagular a los pacientes con COVID, empezaron a comprarlo para tenerlo por si se ocupaba para algún familiar. Entonces, ¿cuál es la desventaja de la enoxaparina o del Clexane? Que la administración es subcutánea. Entonces había que aplicarlo inyectable en la región del abdomen, como si se tratase de insulina para los pacientes diabéticos tipo 1. Hay otras opciones como el Epixivan, ¿sí? El Epixivan es un anticoagulante vía oral. Ese también pudo ser de utilidad en su momento. ¿Cuánto tiempo voy a utilizar el anticoagulante? Pues hasta que yo deje de tener riesgo de elevación del dímero D, ¿sí? Déjenles anotar aquí el nombre del Epixivan. Bueno, ese está más fácil, no tiene tanto chiste. ¿Qué pasó? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, nada más. Sí. Vamos a ver. Solo que la pantalla se ve negra. Sí, no sé qué pasó. Dice Alejandra Galván, dice, en mi casa nos dio a todos y tu mamá que tiene púrpura trombocitopénica idiopática fue la menos grave de todos. Fíjate que ocurrió en muchos casos que la gente con alguna comorbilidad por el tratamiento que estaba tomando era la menos grave. Por ejemplo, hay pacientes con artritis reumatoide que estaban tomando metrotexate y demás,
y les fue menos mal que a la gente supuestamente sana. Acuérdense que aquí hay varios procesos por los cuales una persona se pone grave con COVID. Uno de ellos son los trombos. Para los trombos vamos a dar anticoagulante. Parecido a lo que dice Alejandra, yo tengo un compañero, un doctor de ahí del hospital, que hace unos días antes de la pandemia, había tenido una trombosis venosa de la pierna derecha. Pasa mucho tiempo sentado, está muy gordito, entonces tuvo por ahí una trombosis y le dejaron anticoagulante para la trombosis de la pierna derecha. Y está con el Epixaban ya de forma crónica, llevaba como un mes tomándolo. Empieza la pandemia y él fue uno de los primeros contagiados. Entonces se contagia de COVID con todos los factores de riesgo, porque es una persona un poquito ya más grande y con obesidad, sedentarismo, asmático. Y dije, no, pues se lo va a cargar el payaso, perdón que lo diga así, pero la verdad yo dije, se va a poner muy mal este cuate. Y resulta que no, resulta que en realidad le fue muy bien, porque como estaba tomando anticoagulante para eso y estaba tomando un antiinflamatorio, también ya esteroideo, pues aparentemente la solución fue esa. Entonces, una de las vías es la coagulación. Otra de las vías por las cuales se enferma una persona de COVID es la cascada inflamatoria. ¿Cuánto tiempo le voy a dar el anticoagulante? Hasta que yo tenga valores de dímero D y de ferritina normales. ¿Cuándo es el mayor riesgo de tener un trombo? Entre el día 12 y el día 20. Entonces, ¿es válido que yo dé anticoagulante por 20 o 30 días? Sí. ¿Es válido que yo vaya monitorizando al paciente pidiéndole tiempos de coagulación, dímero D y ferritina? Sí. Si yo veo a un paciente que ya reguló su ferritina, que ya tiene, por ejemplo, un dímero D que llegó a 800 y actualmente ya tiene un dímero D de 120, 130, y ya pasamos los 20 días de la enfermedad, de que empezó la enfermedad, yo puedo quitar el anticoagulante. Segundo punto, la inflamación. La cascada inflamatoria, la tormenta de citocinas, inicia también aproximadamente entre el día 10 y el día 15 de la enfermedad. Cuando yo detecto la cascada inflamatoria es cuando tengo que iniciar el esteroide. ¿Cuál esteroide le voy a dar? Dexametasona. ¿Cómo detecto la cascada inflamatoria? Con marcadores inflamatorios. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir BSG, VSG, o sea, velocidad de sedimentación globular. Le voy a pedir proteína C reactiva y le voy a pedir procalcitonina. Si yo tengo elevado alguno de esos tres marcadores y ese marcador se va elevando y se va elevando y se va elevando, significa que yo estoy entrando en la cascada inflamatoria. Si yo entro en esa cascada inflamatoria, en ese momento tengo que iniciar la dexametasona. ¿Cuánto tiempo le voy a dejar la dexametasona? Que debe de ser inyectada intramuscular. Se lo debo de iniciar ahí y debo de suspenderlo cuando los reactantes de fase aguda van disminuyendo. Otro marcador menos efectivo, bueno, por la biometría hemática, que me va a mostrar leucocitosis a expensas de neutrófilos o de linfos. ¿Qué pasa si yo le inicio esteroide desde que lo diagnostico? Vamos a decir que el paciente empezó con síntomas hoy, pasado mañana le tomaron una prueba, sale positivo y yo digo, denle esteroide, denle dexa. Como todavía no hay cascada inflamatoria, probablemente tenga un efecto benéfico en cuanto a la cascada inflamatoria. Probablemente no voy a dejar que la cascada inflamatoria llegue, pero voy a inmunocomprometer al paciente. Y entonces ese paciente se va a ser susceptible de la tercera forma que tengo para complicarme por COVID, una coinfección. Además, voy a prolongar, con el uso de esteroide temprano, voy a prolongar el tiempo de la viremia. El paciente va a continuar con replicación viral y va a continuar con replicación viral porque le estoy dando esteroide. Entonces, fíjense bien, los momentos son muy importantes. ¿Cuándo inicio el anticoagulante? Cuando empieza a elevarse el dímero D. Habitualmente, ¿cuándo se eleva el dímero D? Entre el día 12
alrededor del día 10, 12. ¿Cuándo inicio el esteroide? Cuando inicie la cascada o la tormenta inflamatoria. ¿Cuándo inicia la tormenta inflamatoria? Alrededor del día 10. ¿Cuándo inicio antibiótico? Cuando tengo datos de coinfección. ¿Cómo identifico que tengo datos de coinfección? Pues porque el paciente lleva muchos días ya con el diagnóstico de COVID y no mejora, porque el paciente tiene una biometría hemática con bandas habitualmente no las vemos en procesos virales, o cuando yo tengo un paciente que empieza a mostrar síntomas distintos a los del COVID. ¿Quién es más susceptible a una coinfección bacteriana? Los que no tienen un esquema de vacunación completo. Todas esas cosas hay que considerar. ¿Qué antibióticos pudiera yo utilizar? Pues dependiendo de lo que estés usando. Más frecuentemente, los pacientes se ven coinfectados por gérmenes atípicos. ¿Cuál de los atípicos? Mycoplasma pneumoniae. Entonces, en ese caso es válido dejarle tratamiento con acitromicina. Cuando ustedes ven a un paciente que tiene acitromicina, yo les decía, no necesariamente es que el médico haya pensado que con la citro iba a matar al COVID. No, probablemente estamos pensando en una coinfección bacteriana por un germen atípico y para eso le estoy dejando la citro. O hay otra situación. La acitromicina tiene un efecto inmunomodulador. Regula el sistema inmune, no como la Dexa, no tan potente como la Dexa, pero sí va a impedir que yo tenga una tormenta de citocinas. Entonces, los tratamientos han cambiado mucho desde que todo esto empezó. Sí, Dani, todos vemos la pantalla negra. Entonces, ¿qué decidimos hacer o qué se decide hacer en los consensos? El único antiviral, que no es un antiviral antiparasitario, que ha demostrado que acorta un poco el tiempo de la replicación viral es la ivermectina. Hay países que recomiendan y países que no recomiendan el uso de ivermectina para disminuir el tiempo de replicación viral. Si vamos a dejar ivermectina, la dosis son 6 miligramos cada 12 horas por 3 días. Únicamente como tratamiento y únicamente funciona en los primeros días de la infección. No está recomendada la ivermectina como profilaxis. Ay, me voy a ir de antro y no va a ser que me contagie y me tomo mi ivermectina. Pues vas a ir bien desparasitado, pero no vas a ir protegido para el COVID. ¿Sale? Entonces la ivermectina no profiláctica. Luego, acitromicina. Válido como inmunomodulador si yo lo doy al inicio de la enfermedad. No recomendable porque entonces barre flora bacteriana normal y me expone a coinfecciones por gérmenes más graves. Válido como tratamiento para coinfecciones por atípicos, como Mycoplasma pneumoniae. Luego, dexametasona, válido cuando ya inició la cascada inflamatoria, detectado con BCG, procalcitonina y proteínas C reactivas elevadas. Epixivan o enoxeparina, válido cuando empiezas a elevar fibrinógeno o dímero D. Suspender cuando estos bajen o cuando haya superado los 20 días de que inició la infección. Combinaciones, no dejen combinaciones, muchachos. Lopinavir, ritonavir, que era un antirretroviral utilizado para COVID, combinado con acitromicina, ocasiona alteraciones del segmento QT en el electrocardiograma. Es decir, tú puedes inducir que tu paciente tenga una arritmia o tenga un infarto con un medicamento. Combinación, lopinavir, ritonavir junto con ivermectina también induce alteraciones en el QT. Medicamentos que no están aprobados, metotrexate. Pues el metotrexate es un inmunosupresor. Si alguien lo está tomando, tiene artritis porque tiene otra cosa, que lo siga tomando, que no lo suspenda. Pero no le dejen metotrexate, no le dejen
inmunosupresores a los pacientes con COVID, nada más por dejar un medicamento. Colchicina, no funciona. ¿Sí? Entonces, creo que con eso tenemos ya un panorama de lo que sí pueden y lo que no pueden dejar. No sé qué pasó con la pantalla, se ve todo negro. A ver. Creo que ya ven otra vez. No. ¿Ahí ven ya? No, todavía no, No está doctor. presentando. No sé por qué. Bueno, ¿alguna duda acerca del tratamiento? ¿No? Doctor, ¿por cuántos días era la ivermectina? 3 días. Doctora, Ok, gracias. Sí. y en caso de que esté embarazada, ¿es el mismo tratamiento? En caso de que esté embarazada, ¿qué? ¿Es el mismo tratamiento? ¿O hay algún cambio? Sí, es el mismo. Ok, perfecto. No, en una mujer embarazada puedes dar el mismo tratamiento. Ok. Gracias, doctor. Ah, ya abrió, creo que ya pueden ver, ¿verdad? Está cargando. Ya se ve. Ok. Bueno, aquí dice, analgésicos, antitérmicos, sí. No podemos dar aspirina, muchachos. La aspirina corre riesgo el paciente de dar una enfermedad de Reye o dar una respuesta alergénica. Entonces, aspirina no podemos dar en COVID. ¿Podemos dar otro tipo de analgésico? Sí. También fue controversial lo del ibuprofeno, que si se usaba, que si no se usaba. Seguimos recomendando el uso de paracetamol, aunque nos hagan memes. El paracetamol es de los AINES menos agresivos en cuanto a la inducción de sangre de cualquier otra cosa. Entonces, como antitérmico y como analgésico, paracetamol. En caso de que el paciente comience a desaturar, si tiene saturación abajo del 90%, referirlo a un hospital para manejo ventilatorio oportuno, control de líquidos y electrolitos. Hay que monitorizarlo con oximetría de pulso. Si yo tengo un familiar con COVID o un paciente con COVID, el éxito de ese paciente va a ser que yo esté tomándole la oximetría de pulso cada 8 horas. Cada 8 horas, cada 8 horas. Laboratorios que voy a pedir, bueno, pues ya dijimos ferritina, procalcitonina, dímero D, etcétera, etcétera, etcétera. Dexametasona, cuando ya estoy en cascada inflamatoria, la dosis es 0.15 miligramos por kilo por dosis, o en adultos 6 miligramos cada 24 horas. Enoxaparina y anticoagulantes, en caso de riesgo alto, medido por laboratorio, es decir, dímero D y ferritina elevados. Ahí está lo de la Dexa. Tratamiento de la sobreinfección bacteriana, si yo la sospecho, y algunos medicamentos antivirales que han demostrado eficacia parcial, como el Remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa de ARN. Desventajas, el Remdesivir no había en nuestro país, tiene poco que la COFEPRIS lo autorizó y tiene poquito que lo autorizaron y es muy caro. Y de todas formas no está demostrado que tenga una respuesta tan adecuada. Estancia hospitalaria corta en medida de lo posible para que no se coinfecte en el hospital, el menos tiempo posible de tenerlo ventilado, y hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que se produce algunos días después de haber tenido COVID, y en esos casos el tratamiento es con gamma globulina. El paciente con COVID debe de ser manejado en una terapia intensiva porque necesita soporte inotrópico, cronotrópico y técnicas de ventilación. ¿Cuál posición ha funcionado? El decúbito prono.
poner al paciente boca abajo, eso sí ha funcionado. ¿Cómo voy a prevenir el COVID? Pues usando mascarilla. Es la única forma. Hay niños que no deben de usar mascarilla. Pacientes menores de 6 años de edad no deben de utilizar mascarilla, ¿sí? Ellos pudieran en realidad, no como los adultos dicen, siento que me ahogo, no, el niño sí pudiera llegar a ahogarse, abajo de 6 años. Si estoy en un lugar de elevada concentración, donde va a haber mucha gente, donde yo tuve que llevar a mi hijo al hospital porque tiene hemofilia y de todas formas, pues ni modo que no lo lleve y tengo de 2 a 6 años de edad, entonces sí le pongo mascarilla. ¿A quién definitivamente no le pongo cubrebocas ni aunque estemos en un área de riesgo? A los menores de 2 años, porque tienen vías aéreas estrechas y riesgo de sofocación. Entonces, de los 2 a los 6 años es opcional y abajo de 2 años no debe de usar mascarilla. No vamos a discutir acerca del tipo de mascarilla, ustedes ya saben, el de tela no sirve, el de una capa sirve poco, el tricapa sí funciona para lugares de bajo riesgo y el N95 es el único que sirve cuando yo estoy en un hospital o atendiendo a un paciente. Errores comunes, se me está acabando la batería, si se apaga, nos vemos el lunes. Errores comunes, tenemos a este paciente de acá que está haciendo una revisión de cavidad oral y trae un cubrebocas tricapa. Para este tipo de maniobra como la que hacen los dentistas, tendrían que tener protección contra aerosoles. Cubrebocas N95, gorro y careta. Pues casi toda esta gente está cometiendo errores. Este paciente con un cubrebocas de una capa, perdón, este médico con un cubrebocas de una capa y la careta, pues mejor ponte un N95. El único que está correcto es el de en medio, que trae todo el traje junto con el gorro, junto con el conjunto sellado, guantes, cubrebocas N95 y careta. De ahí en fuera todos están cometiendo errores. Desinfección, sanitización, todo eso funciona. No inventen, no nebulicen a los pacientes de COVID con Vaporrub, no les pongan humidificadores en el cuarto, no les quieran dar té de gordolobo, no les den hojitas de guayaba, no les den, todo eso que hace la gente no tiene ningún tipo de efecto. Tomar la temperatura al momento de entrar a algún lugar no sirve, poner sanitizantes en el piso no sirve, lo único que funciona es lugares abiertos y con poca gente y evitar los lugares concurridos y abrir los lugares que ya en México abrimos en todos lados. Regreso a clases, no debería de haber regreso a clases presenciales mientras no tengamos una vacunación total de la población. Para que el efecto rebaño famoso se dé, tendría que tener yo vacunado al 80% de la población. Por ahí dicen que vamos a regresar el 7 de junio a clases presenciales en preescolar, primaria, secundaria, prepa y que nosotros regresamos en agosto a la universidad. Pues miren, ¿quién hace las leyes? Muchas veces gente que no domina los temas. Si no existe un 80% de población vacunada, no debería de hacerse. Nos dicen, los profesores ya están vacunados, sí, pero los alumnos no. El expuesto ya no va a ser el profesor, el expuesto va a ser el alumno. Y tenemos esa creencia de que en la gente joven no hay complicaciones de COVID. Sí las hay, en menor cantidad, pero sí existen. Bueno, deberíamos de maximizar la salud de los niños, adolescentes y jóvenes, buscar espacios ventilados, disminuir ansiedad y estrés mediante estrategias de mitigación de riesgo. Regresar depende de todos, también sí es cierto eso. También sí es cierto. Nosotros protegiendo al alumno y diciendo que no es momento, y el alumno en el antro. Entonces, también es correcto que, ¿cómo creen que vamos a regresar a clases si todavía no estamos vacunados? Pero luego me los encuentro ahí en la cervecería Chapultepec, o me los encuentro en varios lugares más. Entonces, hay que ser congruentes. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Nos vemos la siguiente clase.
Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias. Profe, Gracias. le hice una pregunta, creo que no la vi en el chat, de cuál es la dosis de enoxaparina. Ah, ya te la había puesto ahí, ¿no te la puse? No. Ok, son punto 5, 0.5 cada 24 horas. Y lo puedes incrementar desde 0.5 lo puedes incrementar a 1.5. ¿Sí? Las ámpulas o las dosis que vienen de 0.4 mililitros. ¿Sí? Entonces te da prácticamente la dosis que requieres. Si lo buscas en miligramos, vas a encontrarlo como 40 miligramos. 40 miligramos cada 24 horas y lo puedes subir hasta 120 miligramos cada 24 horas. O en la ampulita serían 0.5 mililitros hasta 1.2 mililitros por día. Gracias. De nada. ¿Cuánto tiempo cree que tarde en empezar el contagiadero de pediátricos? Híjole, yo creo que los pediátricos afortunadamente no están teniendo esa cascada inflamatoria porque todavía no tienen un sistema inmune tan desarrollado y creo que la contagiadera ya fue. ¿Sí? Y cuando regresan a clases pues, se van a contagiar los que faltan. Muchos de ellos van a pasar inadvertidos. ¿Qué me preocupa? Que vayamos a tener repercusiones a futuro. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la pandemia a largo plazo. Yo no sé si dentro de algunos años voy a estar viendo niños con arritmias, niños con miocardiopatías o niños con problemas renales y hasta dentro de algunos 7, 8 años estar diciendo, yo creo que la regamos cuando volvimos a clases en aquel momento. ¿Podemos considerar a los KN95 igual de seguros? Sí. La N y la KN, Isaac, únicamente te hablan del lugar del origen del cubrebocas. Si es de América o si es de Europa, ¿sí? O de Asia. Entonces, N95 y KN95 es lo mismo. Sana distancia en el aula, pero no en el camión. Pues sí, es correcto. Y a veces ni en el aula, ya los quiero ver. Bueno, nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Ay, profe, que esté bien.